Hola y bienvenidos a todos. Este será un recorrido virtual del Museo Nacional de Historia de Guatemala. Este museo se encuentra ubicado en la 9ª calle 9-70 de la zona 1. Para el país, este museo representa todos los acontecimientos sociales, culturales y económicos en los que nos enfocaremos el día de hoy. Para empezar, en los aspectos de desarrollo social, podemos resaltar que el museo alberga piezas históricas que han transcurrido a lo largo del tiempo. Entre ellos podemos apreciar una sala en memoria de la independencia del país dada el 15 de septiembre, caracterizada por ser un movimiento pacífico, y como principal característica podemos observar a José Cecilio del Valle y Pedro Molina. En esta sala se encuentra un diorama realizado por los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que significa una maqueta que representa el momento exacto de la firma del Acta de la Independencia. En el museo también se encuentran obras de arte. En exhibición hay unas pinturas elaboradas por el pintor mexicano Rafael Beltranena. Entre ellas podemos resaltar su tríptico que relata el contexto histórico y social de la independencia, siendo realizados para festejar el centenario de la independencia. En el primero se puede apreciar la mañana en que se firmó el Acta de la Independencia. En el segundo cuadro relata cómo la población se reunieron en la plaza central festejando dicha acta, y por último la fiesta de la noche, en donde las élites acudieron a celebrar la independencia del país. En el segundo nivel del museo está dedicado a los diversos periodos políticos del siglo XIX. Este cuenta con bienes muebles utilizados por el presidente Jorge Ubico, así como también un espacio especial en el que se encuentran recuerdos de la administración del presidente Juan José Arévalo Bermejo, de la Revolución de 1894. Ahí es posible observar las distintas fotografías de cómo se ha ido formando el país, así como objetos personales de antiguos presidentes. Hoy hablaré un poco sobre la evolución que ha tenido la cultura guatemalteca basándonos en el Museo Nacional de Historia ubicados en Zona 1. La cultura guatemalteca ha tenido grandes cambios con el paso de la historia que han sido muy marcados. Los guatemaltecos son en su mayoría mestizos de sangre española y maya, mientras que otro gran grupo son descendientes puros de los mayas. La civilización maya ha influido de forma determinante en la historia. Un gran ejemplo de ello es la multiculturalidad que se ve hoy en día. El museo tiene un orden cronológico que inicia con la planta baja, donde contienen elementos del proceso de la colonización, que inicia con la llegada de los españoles en las tierras y también sigue con la época colonial, los cuales los pueblos indígenas de Guatemala no solamente carecían de elementos claves de la tecnología del viejo mundo, así como lo fue la rueda, el caballo, el hierro, el acero y la pólvora, sino también eran muy susceptibles a las enfermedades del viejo mundo, contra los cuales no tenían resistencia alguna. La mayoría de los mayas preferían las incursiones y la emboscada a la guerra en una gran escala, y utilizaban lanzas, flechas, espadas de madera, y los xincas por su lado utilizaban flechas envenenadas. A continuación también vemos dentro del recorrido lo que es una sala exclusiva de la independencia del país, que se da en 1821 con una réplica en el acta de emancipación de la corona española y la representación de los personajes que tuvieron una gran participación activa, los cuales podemos mencionar los próceres de independencia. Y también cabe mencionar que los indígenas controlaban buena parte de las tierras junto a la Iglesia Católica, y también grandes terratenientes fueron influidos en este suceso, aprovechando la composición durante el siglo XVIII, los cuales permitió aumentar sus propiedades más allá de la legua cuadrada que tenían legalizada en ese momento. Eran también enfrentadas a las castas, muchos de ellos llamados ladinos, que son como los conocemos actualmente, y a españoles criollos que por sus recursos agrarios tuvieron un proceso que existió una gran tensión en los 200 años previos. Como conclusión podemos ver la
cultura guatemalteca reflejada en las influencias mayas españolas, que continúan siendo definitivamente un contraste entre los mayas en las tierras altas y la población mestiza que vemos urbanizada. Actualmente son muy conocidos por toda la sociedad como ladinos y ocupan la gran parte de los ciudadanos de las grandes ciudades del país. En términos de economía, el Museo de Historia Nacional de Guatemala es un museo muy rico porque nos deja evidencia y constancia de lo que fue y de lo que es la economía en el territorio nacional. Iniciando con el recorrido por el museo, nos podemos encontrar con varia evidencia de cerámica mayórica que durante la época colonial tuvo mucha importancia y relevancia y que actualmente los territorios de Antigua Guatemala y Totonicapán optaron por seguirlos produciendo, optaron sus diseños y ahora lo producen con objeto de comercialización principalmente para los extranjeros y turistas. Además, en el museo también encontramos lo que es una representación en relieve, es decir, una maqueta del Portal del Comercio de 1821 que durante la época dorada de Guatemala fue de mucha relevancia, mucha importancia, porque acá se encontraban las tiendas más importantes de todo el país, es decir, era una especie de centro comercial al cual acudían las familias más adineradas a realizar sus compras y poder obtener una especie de interacción social. Además, también encontramos una representación a escala y en relieve de lo que fue la firma del Acta de Independencia, que dentro de todo lo que desembocó encontramos que en 1920 se logró instaurar el Ministerio de Agricultura, que para aquel entonces funcionaba como la actividad económica más importante y que aún hoy en la actualidad lo continúa siendo. Además, durante esta época también fueron importantes la recaudación de impuestos y esto se lograba a través de los derechos de exportación de productos, los derechos de importación de productos y también los derechos de venta de licor. Si continuamos observando, en el museo también encontramos lo que es representaciones en pinturas de la firma del Acta de Independencia, pero especialmente en una, que es la que se encuentra en el reverso del billete de 20 que utilizamos actualmente. Una de las cosas muy curiosas que se encuentran dentro de este museo es la gran cantidad de cerámica extranjera, es decir, de China y de varias partes del mundo, así como de botellas sopleadas en vidrio que para ese entonces era muy difícil conseguir, y todo esto encontradas en el fondo del mar de Puerto Barrios. ¿Pero por qué es esto? Y es que esto es una representación de la gran cantidad de comercio y de las grandes visitas extranjeras que se daban en aquel momento, porque gracias al decreto 52.4 en 1896, Puerto Barrios fue decretado lo que es el puerto mayor de la República, es decir que la mayoría de barcos iban a este lugar porque era el puerto, por así decirlo, nacional y más importante de toda la República de Guatemala. Para finalizar, encontramos también una pintura súper importante que es de Justo Rufino Barrios, aquella persona que también impulsó lo que es el comercio en Guatemala, porque gracias a él se logró fundar el Banco Hipotecario de Guatemala. También encontramos que logró firmar el contrato para la construcción del ferrocarril, que por más de un siglo se dedicó a trasladar productos como lo es el banano, el hierro, trasladó también a políticos importantes, trasladó turistas y se dedicó a transportar algo súper importante en Guatemala, que es el café.